Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 21 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo capítulo 16 de los versículos 13 al 20 y nos habla clarísimamente o nos cuestiona o nos pregunta ¿quién es Cristo para mí? Y dice así: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Este hermoso evangelio que hemos escuchado claramente apunta a descubrir quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Y vale ahora esta pregunta. Nos tenemos que preguntar: ¿quién es Cristo para mí? Y entonces dejemos que el Espíritu entre dentro de nosotros y nos interrogue. Y no solamente nos interrogue, sino que nos enseñe quién es el Señor para nosotros. ¿Qué misión tiene para mí? ¿Cómo me puede ayudar? Con estas preguntas entremos en el corazón, en el sagrado corazón de Jesús, ¿no?, para encontrar las respuestas. Segundo, Jesús le promete a Pedro la primacía de la iglesia, que la va a confirmar después de su resurrección. Juan, en el capítulo 21, versículo 15 al 18, nos habla de esta confirmación de Pedro como cabeza de la iglesia, cuando Jesús le pregunta por 3 veces si lo ama. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Pero después de cada respuesta, Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, la cabeza de la iglesia es Pedro. Y ahora, en este evangelio que hemos escuchado, Jesús se lo promete. Ellos llegan a la ciudad de Cesarea de Filipo, ¿no? Esta ciudad es una ciudad llena, muy fructífera, ¿no?, con muchos frutos, muy fértil, ¿no? Y está en las fuentes del río Jordán, por eso es tan fértil. Y allí hay un santuario, un gran santuario del dios Pan, ¿no?, o Panías, en árabe es Panillas, construido allí por la población predominantemente griega. Por eso, cuando llega Jesús a ese lugar, va a encontrar sobre todo gentiles, paganos, griegos. En la época de nuestro Señor, Felipe el tetrarca construyó de nuevo esta ciudad, en el 3 o el 2 antes de Cristo, y la nombra Cesarea en honor a César Augusto. El Herodes el Grande va a construir ahí un templo gigante a Augusto. ¿Por qué hago énfasis o les cuento esto? Porque es una ciudad donde predomina la naturaleza y también el poder político, ¿no? Se adora a quien fue en la cabeza política, que es César
Augusto. En ese mismo lugar va a aparecer el que es el Rey del mundo, el Mesías, el Cristo, ¿no? Y ahí también va a nacer el que va a ser la cabeza de la iglesia, Pedro. Jesús hace esta pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y fíjense que las respuestas de la gente, o sea, que la gente pensaba que Cristo era o Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. O sea que, digamos, pensaban que Cristo era una persona grande. O sea, Juan el Bautista, porque pensaban que podría haber resucitado, ¿no? Juan el Bautista, que había predicado un bautismo de conversión, ¿no? De cambio. O Elías, un gran también profeta, con sus grandes milagros. Y como no lo habían visto morir a Elías, pensaban que el Mesías era él que volvía. O Jeremías. Jeremías también fue uno de los grandes profetas, muy alabado por el pueblo de Israel. De hecho, en 1 Macabeos 15, del 13 al 16, dice: luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa. Jeremías, el profeta de Dios. Jeremías, tendiendo su diestra, había entregado a Judas Macabeo, una espada de oro, y al dársela había pronunciado estas palabras: recibe como regalo de parte de Dios esta espada sagrada con la que destrozarás a los enemigos. O sea, la visión y la fuerza que tenía Jeremías para el pueblo judío, para los israelitas, era muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente tenía a Jesús en una gran altura. O sea, significaba mucho para ellos. Volvemos a preguntarnos: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Es realmente un profeta? ¿Es realmente una persona que es reconocida precisamente por mí, por mi corazón, por mi vida? Pienso que Él me puede dar una espada como se le dio a Jeremías para destruir el mal que me rodea, para erradicar las cosas malas de mi vida. Jesús pregunta a los discípulos algo que podemos preguntar nosotros, nos podemos preguntar a nosotros mismos. Les dice Él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Vive dentro de mi corazón? ¿Lo tengo presente? ¿Le pregunto? ¿Está ahora conmigo? ¿Me revela su ayuda, que me va a ayudar, me va a sanar, me va a curar? Va a entrar, me va a dar paz en mi corazón, esa paz que tanto espero cada día. Me da la alegría de la mañana cuando me levanto y me mira y me dice: yo soy el Cristo. ¿Quién es Jesús para mí? Es un precursor que anuncia la conversión, como Juan el Bautista, un hacedor de milagros en nombre de Dios, como lo hacía Elías, un gran profeta que anuncia la verdad de Dios, como Jeremías. Jeremías, este capítulo que me encanta, es hermoso, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. De lejos Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado, por eso
he reservado gracia para ti, ¿no? Y Jesús dice que Él es más grande, ¿no?, que los profetas. Es el Hijo de Dios. Es más que Juan el Bautista, es más que Elías, es más que Jeremías. Lo siento así, sé que es así. Y entonces Pedro le dice, Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Preguntémonos de nuevo, ¿quién es el Cristo? Es realmente aquel que viene a salvarme, ¿no? No solamente el que viene a moverme al perdón, no solamente el que hace milagros, pero ahora lo hace en nombre propio, sino el Salvador del mundo. ¿Tiene un poder humano? No, tiene un poder espiritual. También lo tiene humano, también cura humanamente, pero tiene un poder en el reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. El pueblo que andaba a oscuras, ¿no?, vio una luz, dice Isaías en el capítulo 9. Los que vivían en tierras de sombra vieron una luz. Él profetiza la venida del Mesías. Una luz. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Nos sentimos así cuando viene Jesús, cuando lo recibimos en la Eucaristía. Alegría por tu presencia. ¿Cuál la alegría en la siega? Como se regocijan, repartieron el botín. Dice: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará, su nombre será Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo, para la equidad y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sabaoth hará eso. Ese Jesús, maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la paz. Pedro es bendecido, ¿no? Como fue bendecido Abraham. Podemos encontrar una igualdad o una similitud entre estos dos personajes que van a entrar con una gran importancia en el plan o en la historia de la salvación. Dios bendice a Pedro, como lo bendijo a Abraham, ¿no?, en Jeremías 14, 19. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Los dos responden a una fe heroica, como vemos en Hebreos 11:8. Los dos reciben una misión divina, ¿no? En Génesis 12, 1 al 3, ¿no? También Abraham recibe la bendición. Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. A los dos se les cambia el nombre y a los dos son llamados la roca. Va a ser fuerte, difícil de moverla. Y bueno, la iglesia como templo espiritual se levanta con la cabeza que es Pedro, pero sobre todo con el Cristo, con el Mesías que ha venido, que es más grande que Salomón. Él construyó un templo material. Cristo viene a construir un templo espiritual. Por eso he repetido desde el principio: está Cristo en tu corazón. ¿Es tu corazón un templo donde recibe al Cristo,
al Hijo del Dios vivo. El poder de la muerte no prevalecerá sobre ella, ni la muerte, ni el mal, ni nada. Entonces, fuera el miedo, porque Cristo, el Mesías, está dentro nuestro. No va a prevalecer la muerte. Y Pedro dice, la iglesia, y esa iglesia espiritual, ¿sí?, va a tener el poder del perdón. Pedirle a Dios que nos perdone, que realmente Él nos perdona. De atar las cosas que están desatadas en la tierra, o sea, conducir un camino del bien. Aquellas cosas que están en el mal, nosotros debemos atarlas, debemos encaminarlas por el lado del bien. Y perdonar a los demás y pedirle a Dios que nos perdone. Ese es también el mensaje y el signo que nos ha dado este Evangelio. Pedirle a Dios el perdón. Entonces, para terminar, la pregunta: ¿quién es Cristo para mí? Hemos visto toda la fuerza que tiene el Señor, toda la grandeza que tiene el Señor, y Él quiere vivir en nuestros corazones, quiere construir un templo espiritual. Cuando vamos a la iglesia sabemos que todos unidos, cristianos, esperamos que Cristo nos bendiga en la cabeza, que es el Papa, y directamente a nuestros corazones, diciéndonos que nos ama, ese que es el consejero, el que es el Dios fuerte, me viene a decir que quiere vivir conmigo en mi propio espíritu. Dejemos que el Espíritu nos revele quién es Cristo para mí y respondámosle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo comentario.